Amén. Vamos a estarnos ubicando, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 1. Y el título de hoy es Esterilidad enfrentada. Muchos de nosotros, en algunas áreas de nuestra vida, nos sentimos estériles, que no somos productivos, ¿verdad que sí? Muchas veces nos afligimos, tenemos ciertas necesidades y no encontramos la manera de solucionar esas necesidades, de llenar esos vacíos. Pues en la palabra de Dios hay muchos ejemplos, pero este en particular me llama mucho la atención porque narra la historia de una mujer estéril que ellos trataron de solucionar la deficiencia que tenían por sus propios medios. Pero gracias a Dios encontraron el camino correcto, el camino de Dios para solucionar tal problema. Muchos de nosotros quizás padecemos de ciertas necesidades, pero a lo mejor no hemos dado en el blanco. Muchas veces, muchos de nosotros hemos intentado de otra manera. Pero dice la palabra de Dios que no es por fuerza humana, no es por la fuerza del caballo, no es por inteligencia, no es por el dinero que nosotros podamos tener. Hay cosas que podemos solucionar con eso. Pero hay otras cosas que solamente tienen solución en Dios. Como aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía y ella no había podido ser sana por los médicos. Y se postró delante de Dios y se dijo, si tocare aunque sea al borde de su manto, seré sana. Y esa mujer fue sana. Así que les invito a leer en Primera de Samuel, capítulo 1, lo siguiente. El contenido de esta predicación tiene 5 aspectos. Y vamos a estar tratando angustia necesaria. ¿Es necesario pasar por alguna angustia para poderla atacar? Nos habla de un marido amoroso y noble, pero que era incomprensible. Vemos una súplica que sale de las entrañas. Vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar una respuesta ante una acusación que era ofensiva. Vamos a ver un acto de adoración sacrificial. Vamos a estar hablando de los efectos de una carnalidad sacerdotal. Y por último, una victoria más allá de lo que esta mujer o este matrimonio esperaba. Y leemos. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y esto es una historia que data de 1100 años antes de Cristo. Y como podemos ver acá, es una historia en la Tierra Santa. Y la mayoría de esas historias sucede en Silo, que era un sitio de adoración a Dios, donde estaba el templo. Y como podemos ver allí, en esa época estaban reinando los jueces, un periodo como de 12 jueces, hacían lo bueno, caían otra vez, volvía a Dios levantar otro y así estaban. Y eran sus enemigos, eran los amonitas que estaban en el lado oeste de Tierra Santa y los filisteos en el lado oeste. Ellos vivían atemorizados por esta gente porque precisamente vivían a espaldas de la voluntad de Dios. Silo, que es el lugar de adoración, como vamos a ver, era un lugar de descanso, es lo que significa Silo. Se piensa que cuando habla de Ramataim, se habla de Ramá, que está entre 18 y 24 kilómetros de distancia de Silo. Pero lo cierto es que hay otros autores que dicen que no, que estaba más bien en Arimatea. Lo cierto es que la diferencia en kilometraje, era un sitio donde había que adorar a Dios, pues estaba máximo a 50 kilómetros, que era una buena distancia. Esto para caer un poquitico en contexto histórico y geográfico. Pero dice la palabra de Dios que ese varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, tenía 2 mujeres.
El nombre de la una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Cuando vemos este cuadro, la voluntad perfecta de Dios no era que un hombre tuviera dos mujeres. La voluntad perfecta de Dios es que un hombre, pues, se hacía uno solo con una mujer, porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, un complemento a ese hombre. Por eso es que hay muchas deficiencias cuando en un matrimonio se disuelve ese matrimonio y cada quien agarra por su lado y los hijos quedan sueltos, quedan sin padre, algunos sin madre, quedan con las deficiencias de un cariño, de un amor, de un afecto, de una guía. Y cuando vemos aquí, ¿quién era este varón? ¿Quién era? Les cuento que este varón, Elcana, era levita. ¿Y por qué decimos que era levita? Fíjense ustedes acá en Primera de Crónicas 6, 31, 34. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto unos años más tarde en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, después que estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, que era nieto de Elcana, como vemos, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toa. Este Emán era nieto de Elcana, como podemos observar allí. Entonces, venían de Coat, los que se encargaban, esa tribu se encargaba de los mobiliarios del templo. Vemos aquí, por ejemplo, que esas dos mujeres, por ejemplo, Ana quiere decir favorecida, ella era estéril, pero como dice allí, pero él la amaba aun cuando era estéril. Porque saben que cuando las mujeres no podían tener, no podían concebir, la costumbre era que el hombre podía buscar otra mujer y tener hijos con otra mujer. Esa era la costumbre. Penina significa piedra preciosa, pero como vemos ahí parece que la tiraban con onda, ¿verdad? Porque era bien candela esta mujer, ¿sí? Bueno, y dice, y eran fieles en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios en este pasaje que todos los años, cada año, iban a las fiestas. Por ejemplo, habían 3 fiestas. Había pues la fiesta, por ejemplo, de la siega, de la cosecha. Había la fiesta de los tabernáculos. Estaba la Pascua. Cuando vemos, ellos mostraban adoración a Dios. Rendían culto a Dios cada año. Y este hombre le daba a sus esposas una parte, pero dice que le daba a los hijos, a las hijas de Penina, pero a Ana le daba una porción escogida. Así que esa mujer, podemos ver cómo se sentía ella en el camino, cada momento que iba a adorar a Dios. La amargura de alma que Penina le causaba, llamándola estéril. Yo tengo hijo, tú no tienes, se lo restregaba en la cara. Hasta tal punto, dice la palabra de Dios,
que causaba amargura en ella. Si vemos acá, dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, que fue el mapa que acabamos de ver, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Mire, a veces para adorar a Dios, estos dos sacerdotes que están nombrando aquí eran terribles también. Por eso que hay una parte que nos habla un pasaje de la característica o los vicios que tenían estos dos sacerdotes. Y saben que es triste, hermano, ir a un lugar a adorar a Dios donde haya tan mal testimonio por parte de los sacerdotes, o parte de los pastores, o parte de los líderes. Sin embargo, esta gente obedecía a Dios y lo hacía. Y me llama la atención ellos. Yo puedo decir, yo no voy. Pero ellos vencieron esa barrera. Iban todos los años. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Un padre preocupado, un padre orientando a sus hijos a adorar a Dios, a dar sacrificios a Dios. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, fíjense una cosa, hermano, a veces nosotros podemos mirar con desprecio a una persona porque no conseguimos algo de esa persona. Pero Ana, no dice el texto si era la primera o la segunda, pero lo más probable es que haya sido la primera. Porque no era normal que buscaran otra pareja si la mujer podía tener hijos. Y dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, echándola en cara su esterilidad. ¿Cuántos de nosotros a veces en los empleos, en nuestras relaciones interpersonales, nos tiran en cara las deficiencias o las limitaciones que nosotros podemos tener? Y nos sentimos mal, hermano. La gente se siente mal con eso. Pero vamos a ver este desenlace, hermano, porque hay cosas muy interesantes aquí que aprender. Cuando vemos acá, me llama la atención lo siguiente también. Dice el versículo 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Le hace 4 preguntas, hermano. Y miren la pregunta. Él tenía hijos, pero ella no tenía hijos. Y él le pregunta, ¿por qué lloras? La segunda pregunta, ¿por qué no comes? La tercera pregunta, ¿por qué está afligido tu corazón? Al parecer no sabía por qué. Pero la cuarta pregunta lo revela y dice, ¿no te soy mejor que 10 hijos? ¿Conocía Elcana, su esposo, sus necesidades? ¿Saben una cosa? A veces podemos amar a una persona, pero qué triste es no conocer sus necesidades. Stormy O'Martian, que es una autora de unos libros que se llama El poder de la esposa que ora, y después le pidieron que escribiera otro, El poder del esposo que ora. Ella narra en uno de los capítulos que se llama algo así como La necesidad. Ella narra que su esposo, ella no le gustaba desde que era antes de tener novio, que el novio de ella le gustaran los juegos. No le gustaba. Ella decía que no, que esos aficionados al deporte se la pasaban viendo deportes y se guindaban en la televisión y se estacionaban en la televisión. A ella no le gustaba eso. Y cuando se hace novia de su futuro esposo, pues él no le interesaba porque él era músico, el deporte. Y se casan y él empieza a tener un interés por el fútbol americano.
Y ella, bueno, no hallaba cómo hacer. Él cambió el panorama. Y ella cuenta que le dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo no te voy a reprochar que veas el juego de Toronto, fútbol americano. Pero no hagas que yo me disfrace la cara queriéndote mostrar que sí me gusta el juego. Porque lo único bueno que tiene ir al juego son los perros calientes que venden allá. Ella dice que él oró porque quería estar con su esposa en los juegos. Y resulta que un día que ella va, ve una jugada donde todos trabajaban en equipo y era algo imposible, un gol, era imposible anotar, era muy difícil. Y ella vio una jugada y empezó a interesarse por las estrategias de juego. Y de allí en adelante ella lo acompañaba a los juegos. El poder del esposo que ora. Porque sabes que es bonito. Cuando nosotros estamos con nuestras esposas, siempre, en la mayoría de los lugares que podemos estar. Así que no perdamos de vista ese gran privilegio que Dios nos ha dado de estar con nuestras esposas, de no estar parciales, sino estar completos. Entonces, a veces nosotros como hombres no tenemos esa delicadeza de conocer las necesidades de nuestras esposas. Así que bueno, él sabía cuál era la necesidad, pero no sabía cómo afrontar eso. ¿Podía él afrontar eso? ¿Podía él llenar el vacío de su esposa? ¿Lo habían intentado? Claro que sí lo habían intentado, pero humanamente no podían. Hay cosas que humanamente no vamos a poder lograr. Y qué bueno que eso pase, hermanos. Qué bueno que eso pase. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde necesitamos fe. Dice aquí la palabra de Dios en el apartado número 3. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, porque hasta en ayuno estaba la pobre mujer. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba diciendo Ana? Ana estaba diciendo, cansada de aquella situación, porque las mujeres en esa tierra que no tenía hijos, es como cuando oró la mamá de Juan el Bautista, cuando supo que estaba embarazada, que dijo que ella se alegraba en Dios su Salvador, y que le había quitado la afrenta. Lo alababa porque le había quitado la afrenta, porque ver una mujer que no era productiva, para decirlo coloquialmente, era un pegoste social. Era improductiva, y así se sentía Ana. Y Ana no quería estar en esa condición, como muchos de nosotros no queremos estar en ciertas condiciones. Pero ¿saben una cosa? Algo pasó en Ana. Algo pasó. Porque dice que ella se levantó. Yo recuerdo una vez, empezaron a salirme, trabajaba yo en PDVSA, y empezaron a salirme muchas pelotas en el cuerpo. Accesos, muchos accesos. Y tratamiento, esas las cajas de medicamentos. Y estoy sentado en la mesa y yo miro la bolsa de medicamentos, hermano. Hermano, yo les voy a contar esto. No es para que usted lo haga. No digo que funcione con todos. Pero les voy a contar lo que a mí me pasó. Yo estoy mirando la bolsa y yo digo dentro de mí, pero yo tengo un Dios que me sana, que tiene el poder para sanarme. Hermano, y les voy a decir algo, salió una determinación dentro de mí que les voy a decir, no era yo. Una fuerza interna. Y yo dije, no tomo más un medicamento. Y me metí a adorar al Señor. Se fueron los accesos. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, porque ese día
vi su poder y su gloria. No estoy incentivando aquí a alguien que le pusieron un tratamiento y lo haga. Lo que sí recuerdo que en esos días me metía mucho con el Señor. Me derramaba delante de Dios en adoración. Así que Ana se levantó. Y a veces tenemos que tomar esa determinación, pero bajo un poder de guía del Espíritu de Dios. Y dice que después de hubo comido, se fortaleció. Primero rompió la barrera de su cuerpo, de sus piernas, y se levantó. Ese desdén de no comer, ese desgano, lo enfrentó también y comió y bebió. Es como cuando nosotros estamos enfermos que no tenemos hambre, pero decimos, es necesario que yo coma. Hijo, es necesario que tú comas para que te fortalezcas. Ella comió. Y dice que cuando entra al templo, ve al sacerdote recostado en un pilar. ¿Qué les parece? Hermano, yo voy a una iglesia y yo veo un pastor así recostado. Yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No les parece? Rompió la mujer otra barrera, porque ella pudo haber pensado mal de él, pero ella siguió para adelante. Esa mujer se levantó con una fuerza. ¿Qué fuerza guiaba a esta mujer? Es la pregunta. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, sin cesar, como dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Hizo un compromiso. Porque a veces hablamos con Dios, pero no hacemos compromiso. Y ella dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un varón, un hijo varón. ¿De qué está hablando esta mujer? ¿Está hablando de manera imprecisa? La mujer está pidiendo un varón. Ella no estaba pidiendo, no, ella sabía lo que estaba pidiendo. Fue precisa en lo que pidió. Yo lo dedicaré a Jehová. Mire, hermano, desprenderse de un hijo es tan terrible que cuando a José tenía como 2 años y medio, por allá en Punta de Piedra, en los puertos de Altagracia, se estaban robando los niños. Y en un descuido, él salió atrás de una perrita que estaba en casa de la suegra, y se perdió el muchacho, no sabíamos, se lo llevaron. Y eso fue una angustia, hermano, una angustia terrible. Y yo recuerdo que yo no era cristiano cuando eso. Y le dije, Señor, devuélveme a mi hijo. Diciendo yo las palabras y haciendo el compromiso. Salió un muchacho de un estadio. Por ahí quita un catirito en el monte, hermano. Hermano, a mí me vino el alma al cuerpo otra vez. Me vino el alma al cuerpo. Y esta mujer está diciendo, dedicaré a Jehová todos los días de su vida y será nazareo. Nazareo era que no se cortaba el pelo, ¿se acuerdan de Sansón? No bebía vino, no bebía así, estaba dedicado a Dios, lo iba a dedicar a Dios. Así que ella allí demostró romper varias barreras. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí, el sacerdote, el padre de aquellos 2 que acabamos de nombrar, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, Señor mío, la estaba acusando, hermano. Le estaba diciendo impía. Hija de Belial significa. Y le dice, Señor mío, con ese respeto, hermano, Señor mío, una persona que te ofende.
yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Me sorprende la actitud de esta mujer. Una mujer que observa que el tipo no es tan espiritual, pero ella entra a derramarse delante de Dios. Ella no estaba mirando a los hombres. Ella estaba buscando, era al Dios que le podía librar. Ella se concentró en adorar a ese Dios, a derramar su alma delante de Dios. Y la palabra dice que al contrito y humillado Dios nos rechaza. ¿Con qué actitud nosotros nos metemos con Dios? Este hombre, siendo sacerdote, sin un discernimiento espiritual, la acusa. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las oraciones que más se escuchan son las que más llegan al cielo. Pero bueno, él ni pidió perdón por eso, porque a las mujeres no había que pedirle perdón. Y le dice, Dios te otorgue la petición que has hecho. Y la mujer partió por su camino y comió y no tuvo más triste. Una persona que se mete con Dios, que sabe que Dios le escucha, hermano, cambia su actitud, cambia su estado de ánimo. Lo cambia, hermano. Cuando uno está seguro que Dios te está escuchando, tu estado de ánimo va a cambiar. Pero si tú sales igual atribulado, hay algo, ahí pasó algo. Porque cuando tú sabes que Dios está a tu lado, que es tu Padre y que te ama, Él va a salir en defensa de lo que estás pidiendo cuando está acorde a su voluntad. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y vinieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Cuánto había pasado? 1 año. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. El niño era destetado a los 3 años, pero él apenas tenía 3 meses, hermano, porque junto con ellos regresar, ella quedó embarazada. ¿Y por qué era necesario amamantarlo? Hermano, porque un infante, me contaba mi esposa que es nutricionista, la alimentación más importante que puede tener un niño en sus primeros años de vida es la leche materna. No hay alimento mejor que ese. Y dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá por siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que llamaste borracha, ¿no? Soy aquella mujer, le dice, que estuvo aquí junto a ti llorando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Si se da cuenta, Penina, que ya no sale más en escena, porque así son los malos, salen de la escena.
No dice la Biblia que ella discutía. Simplemente se tragaba esas palabras. Hay cristianos que lo ofenden y ya salen tratando de defender ellos. Ella no. Y lo vamos a ver en el cántico que ella después proclama. Fíjese, estamos en el versículo 19, 1:19. Pero si nosotros leemos, fíjese lo que dice. Ella ora al Señor y le alaba y le dice, vamos a ver qué piensa Ana de su Dios. ¿Cuál era la fuerza que ella tenía? Porque cuando un hombre o una mujer solucionan los problemas en Dios fuera de los canales regulares, sino que buscan el poder y la majestad de Dios, experimentan esas cosas que a veces no experimentamos por estar tan acostumbrados a este mundo. No queremos ir un poco más allá, no nos enseñan a ir un poco más allá. Ella dijo, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Dónde estaba su regocijo? Mi poder se exalta en Jehová. ¿Dónde estaba su poder? Mi boca se ensanchó sobre sus enemigos. Se ensanchó, se rió, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, único Dios. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Ella estaba clara que no era por gritar mucho como hacían los fariseos. Ella sabía que en silencio Dios la iba a escuchar. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Más adelantico vamos a ver cuántos tuvo ella después. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seor y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados los adversarios, y sobre ellos tronará sobre los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hasta la mujer orando daría revelación de las cosas del ungido que venía. Y el Canas se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Pueden ver ustedes qué estaba sembrado en su corazón? Porque saben algo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves cómo obtener respuesta? Si nosotros no nos pasamos con un teléfono todo el día, viendo estupideces, hermano, ¿cómo vamos a enfrentar los atabares de la vida, los problemas, las dificultades, si no es con la palabra de Dios? Esta mujer se llenó de fe. Hubo algo que produjo ella, ese impulso para levantarse. En el versículo 12 del capítulo 2, dice lo siguiente. Estos dos hijos de Elí, ellos hacían unas cosas mal hechas. Pero me llama la atención lo siguiente. Fíjense, los hijos de Elí eran hombres, lo pueden leer todo en su casa, pero fíjense lo que dicen estos dos versículos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. ¿Saben? Tenían que quemar las grosuras. Decían, no quemen nada, denme la carne, yo me la llevo. Pero tienes que quemarla porque así es que dice la ley. No, dame la carne porque si no, no hago el sacrificio. Entonces la gente aborrecía ya, le caía mal ir a la casa de Dios a ofrecerle a Dios los sacrificios, porque estos eran unos perversos que hacían lo que bien le venía en gana. ¿Cómo a veces líderes espirituales pueden hacer que las cosas santas de Dios se vean putrefactas, hermano?
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, chiquitico, hermano. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Todos los años venía ella a verlo. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, con todo y la condición de ese sacerdote, pero fíjense lo importante, que es recibir una bendición hacia el pastor este perolao. Y dijo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que te pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermano, fíjense, ¿por qué yo me alegro tanto a leer esta historia? Porque la palabra que ella tenía almacenada produjo confianza en ella y la hizo levantarse y tomar una determinación. Ella sabía que su esposo no andaba en la solución de su problema. Ella se sostuvo en el Dios de lo imposible, puso su confianza en Él, porque humanamente no era posible sentirse realizada. Así que de toda esta historia sacamos las siguientes conclusiones y aplicaciones. 1. Los caminos alternos a espaldas de Dios no conducen a la mejor condición. Ejemplo, la bigamia, la poligamia. No estaba en el diseño de Dios. Mire, usted va a encontrar en la Biblia varios bígamos. Todos tuvieron problemas. Todas las mujeres se agarraban, hasta hermanas. Las hermanas de Jacob se peleaban una con la otra. Segundo, dice, mantengámonos fieles y respetuosos, adorando y sirviendo al Señor a pesar de las debilidades del entorno. Ejemplo, ministros como Elí, Omni y Fine. La crítica hacia un hermano, por muy esperado que sea, no tiene lugar. Eso es una enseñanza para nosotros. Esta mujer ni a Penina le contestó, que tenía razones, pero no. Ella le pudo haber dicho, pero bueno, si te buscamos a ti para tener hijos, ahora te estás burlando mío. ¿Ustedes se acuerdan de Sara, que buscó una alternativa con la esclava? ¿Y qué hacía la esclava? La menospreciaba. Sí se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Porque así pasa, hermano. A veces nos creemos dueños de las cosas. Tercero, nuestra incapacidad y tormentos nos hace conscientes de nuestra dependencia de Dios. Ese Dios de lo imposible. Te dice, ¿era necesario que ella pasara por eso? Sí. A veces es necesario que nos atormente. Mire, yo digo que Penina era tan tóxica, como dicen por ahí, porque eso está de moda, personas tóxicas, aléjate de las personas. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. A veces tenemos ego dentro de nosotros, orgullo, y Dios nos pone al lado una persona así, para quebrantarnos, porque Él está interesado en nosotros. Él necesita que nosotros crezcamos. ¿Y nosotros qué hacemos? Huimos de ciertos lugares, de ciertos escenarios, porque no nos conviene. Pero resulta que de repente en ese lugar es donde Dios nos va a hacer madurar. Mucho cuidado con eso, hermano, porque a veces es Dios poniéndonos en ese lugar. Cuarto, aprendamos a ver los conflictos como oportunidades para desarrollarnos y obtener victorias. Ejemplo, la tóxica de Penina. ¿Saben? A través de las dificultades y de los conflictos, nosotros podemos desarrollar tantas cosas hermosas. Podemos enfrentar limitaciones que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta de la oportunidad que Dios nos está brindando. ¿Y qué hacemos? A veces hacemos escapismo, donde yo no quiero hablar con la persona, no quiero enfrentar el problema.
Bueno, mire, el problema se suscita porque a veces nosotros tenemos necesidades y queremos resolverlo, pero pasamos el límite cuando a otra persona le está afectando mi solución. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. A veces mis intereses no son el del vecino. A veces el ruido que yo hago dentro de mi casa, a veces música, pero ya del otro lado es ruidoso. Pero eso no lo entendemos. No entendemos de la contaminación sónica, no entendemos que tenemos que respetar después de las 10 de la noche, que si vamos a hacer una fiesta a las 11, 12 de la noche, tenemos que pedir permiso a la comunidad. No hacemos eso, porque es mi espacio y el del otro. Quinto, ante la deshonra, necesidad e incomprensión humana, como por ejemplo el del Cana, levántate y derrama tu corazón ante Dios. No tienes alternativas humanas, hay cosas que solamente las resuelve Dios. Una enfermedad terminal, no tienes empleo, arrodíllate delante de Dios, busca la solución, porque Dios escucha y dirige. Pastor, es que las cosas están fuertes, más fuerte es Dios. Más fuerte es Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, del cielo y de todo lo que en esta vida existe. Y más allá de esta vida, más allá de esta tierra. Dios es el que sostiene los cielos y la tierra. Y Él merece un aplauso por eso, hermano. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad que sí? Pasando por ayuno, siendo decidida, en silencio, humillada. Fue una petición específica, quiero esto, no hubo ambigüedades. Oró sin cesar, lloró largamente, hizo un compromiso, termina alegre y confiando en Dios. Hermano, el diablo es embustero, ¿sabe? El diablo ha metido tantas cosas en la iglesia, hermano, que ya hasta dar un testimonio les parece malo a la gente. Y Dios nos mandó a dar testimonio. No digo que funcione para todos igual, no digo eso, pero usted tiene que buscar la solución en Dios. Tenemos que buscarlo, hermano, tenemos que derramarnos delante de Él. A veces nosotros vemos personas, cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros tiene su experiencia en Dios. Cada uno, hermano. 2005, hernia discal, tratamientos van y tratamientos vienen. Me dice el médico, el fisiatra de PDVSA, tenemos que esperar a un doctor que apellido Cartolano, muy famoso, no sé si ya murió. Tenemos que esperar lo que llegue de vacaciones para que te opere. Yo le dije, bueno, yo no sé de dónde salió eso, salió dentro de mí. Yo dije, yo tengo un Dios que sana. Eso fue aquí en San Francisco. Llegué a mi casa, empecé a adorar a Dios. Cuando empecé a adorar a Dios, porque yo llegaba, hermano, del trabajo, tenía 3 meses suspendido. Y yo llegaba cansado, como llegara, yo jugaba con mi hijo un tablerito que tenemos en el fondo de básquet. Y la pasaba muy bien con mi hijo, y él me esperaba porque él no jugaba con los chicos de allá del vecindario, encerradito en casa estudiando. Y yo jugaba con él. Y a veces le ganaba y me se enguerrillaba, a lo mejor escucha esta predicación, papi. Y yo lo dejaba ganar porque así somos los padres. Y después él me ganaba a mí sin que yo poniendo lo mejor cuando creció, él me ganaba. Pero en esos momentos llevaba 3 meses, mi esposa, que está aquí, me mallaba, me aseaba, yo estaba desesperado. Y cuando el fisiatra me dice eso, yo agarré un CD de un cantante cristiano. Y estando en el sofá, empecé a adorar a Dios. Empecé a adorarlo y era una oración y adoración. Me derramé delante de Dios. Y el Señor, quiero jugar con mi hijo, quiero ser libre. Ya habían orado por mí pastores. Mi hermano, usted no tiene idea cuánta gente había orado por mí. Bueno, me decía, declara esto, diga esto, aquello. Y hacía de todo, pero nada, no funcionaba. Dios tenía un propósito. Y cuando entré, me acordé de la canción ahorita, cuando hablaba de la oscuridad que está Dios. Porque estando orando, me sentía como en la matriz de mi madre y todo era oscuro. Y sentí una voz que me dice, yo me estaba como levantando del sofá.
Y escucho una voz que me dice: en mi presencia y plenitud de gozo. Cuando yo escucho esa voz, hermano, el dolor se fue. Adroa José estaba en su cuarto. Yo agarré la almohada y empecé a jugar con él. Y mi esposa, que estaba en el cuarto matrimonial, cuando escuchó la algarabía, ¿qué pasó? Yo, me sanó el Señor y empecé a brincar, hermano. Eso fue una alegría terrible. Y empezando a brincar, y el hijo contento, mi mujer contento. Yo cuento estas cosas, hermano, parecen irreales. Pero seamos atrevidos, hermano. Seamos atrevidos, que tenemos un Padre de poder inagotable. Pero a veces, hermano, a veces nos movemos en pasividad. Dediquemos nuestras vidas y nuestros hijos a Dios en oración, como hizo Ana. Dedicar la familia, poner a nuestros hijos en sus manos. Señor, preséntale una buena chica para que se case, que lo acompañe en el ministerio, que sean uno solo ellos dos, que no tengan necesidad de divorciarse ni de nada. Mire, hermano, hay muchas cosas que decir. Y dice, la actuación en oración y adoración de Ana revela su intimidad con Dios, como leímos allí en su oración. Y por último, hermano, la respuesta de Dios a nuestra fe puede ir más allá de lo que permitimos entendemos. Si buscamos allí en Efesios capítulo 3:20 en su Biblia, va a encontrar un pasaje que dice: Dios hace más abundantemente de lo que esperamos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? Nosotros tenemos poder, el poder que nos da la palabra de Dios. Si nosotros almacenamos la palabra de Dios en nuestros corazones, nosotros vamos a enfrentar cualquier dardo del enemigo. Tenemos un poder, ¿sí?, en nuestros labios, pero tenemos que estar conectados a la voz del Espíritu de Dios. No estar gritando como los locos que hacen que yo profetizo esto, yo profetizo, y empiezan a decir disparates, hermano. No es, así no es. Sino que cuando nos consagramos a Dios y oramos a Dios, y como dice Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5:22, empieza hablando de los frutos. Si usted quiere saber que una persona anda carnal, que no anda en el Espíritu de Dios, una persona de malas palabras, desobediente, se la pasa rabioso, envidiando a los demás, es fácil detectarlo, hermano. Pero si usted ve una persona con gozo, amor, paciencia, benignidad, templanza, ese es el fruto del Espíritu de Dios. Es fácil identificar eso, hermano. No seamos tontos. Seamos mansos, pero no mensos. Oremos por aquellas personas que están padeciendo, viviendo en la carne y atropellando a los demás. Ayudémoslos, que para eso nos levantó el Señor. Para apoyarnos los unos a los otros, hermano. Así que todas estas enseñanzas, hermano, yo creo que no llevo 40 minutos, ¿verdad? Todas estas enseñanzas, hermano, nos traen a nosotros una reflexión. Si esta enseñanza le sirvió de algo, dele un aplauso al Rey que vive. Yo quisiera, si es posible,